en su historia es una publicación desarrollada por la UNED para estudiantes de primer ingreso a la universidad. Presentamos esta fascinante visión general del desarrollo histórico de las ciencias junto a su autor, Luis Camacho Naranjo, con quien tenemos el agrado de conversar en nuestro programa de hoy, en Punto y Coma. La historia de la ciencia en realidad es parte de la ciencia misma. Y ya eso lo señaló Aristóteles y es práctica habitual en los trabajos científicos siempre hacer un recuento de lo que se ha dicho antes hasta el punto en que se va a introducir una novedad, un nuevo descubrimiento. Privilegiar la estructura lógica de las teorías científicas tiene otra consecuencia, y es que los datos biográficos de los científicos que se incluyen en el libro son un poco para hacerlo más atractivo, pero no con la pretensión de que la biografía y la época y las situaciones económicas y sociales de los científicos expliquen las teorías científicas, que es lo que suelen decir los externalistas, hasta el extremo de, en el constructivismo social, uno queda con la impresión de que si en la disputa entre los mendelianos y los lamarckianos hubiera habido más inversión económica para apoyar a los lamarckianos, entonces no estaríamos hablando de Mendel y de Darwin, sino más bien de Lamarck y de otros enfoques en la evolución, por ejemplo. A mí me parece que eso no es así, ¿verdad? Y por eso el título, se pone la ciencia primero y luego en su historia, para indicar que ambas partes van involucradas de tal manera que la ciencia no es simplemente un producto derivado de las condiciones socioeconómicas. Historia de la ciencia hubiera resultado como título, además, un poco aburrido, ¿verdad? Y se repite en muchas obras. Entonces, de ahí que el título quedara como quedó. Darwin empieza su monumental obra El origen de las especies con una detallada explicación de la selección de las razas de animales domésticos hecha por los seres humanos. Cada vez que aparece una variación que llama la atención a agricultores y ganaderos, deciden fomentarla o eliminarla. Ya casi no existen ovejas negras, pero nuevas razas de perros surgen frecuentemente como consecuencia de la selección realizada por quienes los crían. Debido a este proceso, existen hoy razas de perros muy diferentes entre sí, a pesar de tener un antecesor común. Uno ve cómo en la historia de la civilización hay una conexión entre religión y astronomía y el poder del monarca o del rey, el que fuera. Me parece a mí que eso es muy importante porque a su vez se conecta con el calendario. El problema del calendario es que si tienes un estado necesitas un calendario. Tienes que organizar los días de la semana de alguna manera. Tienen que repetirse esos calendarios. Las autoridades tienen que fijar fechas. Y no es nada fácil hacer un calendario preciso. Es fácil hacer un calendario, pero preciso es muy difícil. Lo lograron los mayas, lo lograron los pueblos antiguos. Sin embargo, siguió siendo un problema porque la duración del año no es exacta, ¿verdad? Como todos sabemos, no son 365 días, sino tiene horas y minutos, ¿verdad? Entonces hay que hacer esos ajustes de días que se le añaden, o como hacían los romanos, a veces meses enteros que había que añadirlos, porque de lo contrario hay un desfase. Sabemos, ¿verdad?, que a lo largo del año hay 4 días muy importantes, hay 2 días que tienen la misma duración y otros 2 que son el más corto y el más largo. Si el calendario no funciona, eso se desfasa. Y entonces de repente el día más largo del año ya no coincide con la fecha que se había establecido. Y para poder que eso funcione, se requiere estar haciendo correcciones hasta que en 1582 se logra el calendario que estamos siguiendo, que es el gregoriano, que no es nada fácil, pero tiene los años bisiestos, pero no es que sea un año bisiesto simplemente cada 4 años, como dicen los periódicos. Hay años que son divisibles entre 4, pero sin embargo no son bisiestos, ¿verdad? Entonces, la astronomía tiene un papel muy importante en la historia de la ciencia, porque va vinculado con el funcionamiento de la sociedad de una manera mucho más estrecha que ninguna otra ciencia. Pero además hay otra razón. En la astronomía no se puede hacer experimentos, es solo por observación. Es diferente a la física o a la química, donde hay posibilidad de experimentos. Lo que se hace es que se acumula una gran cantidad de observaciones siguiendo el método, si seguimos el método babilonios, o
se formulan modelos geométricos, que es el método de los griegos. Los griegos no hicieron una gran acumulación de datos, sino lo que hicieron fue formular modelos para explicar cómo es que funcionaba el universo, el sistema solar, etc. Así tenemos entonces Ptolomeo y el Almagesto, que no está basado en miles de años o centenares de años de acumular datos, a ver qué ocurre con cuándo es que aparece la estrella, qué días del año vemos a Venus, cuándo es que no lo vemos. Todo eso que es muy difícil, pero que se puede compilar. Y el método griego entonces nos da otra visión más deductiva. Ambos se complementan. De hecho, aunque Tales de Mileto predijo un eclipse de luna, se sospecha que no fue por métodos que los griegos hubieran encontrado, porque probablemente no los tenían, sino que más bien porque lo tomó de los egipcios o de los babilonios. No se puede escribir un poema y dejar que se ahogue en su tinta. No se puede tener un perrito sin aprender a amarlos a todos. No se puede tener árboles encadenados, ríos condenados a cadena perpetua. No se puede llevar la piel sin contacto con otra piel. No se puede, y lo hacemos. Por eso nuestras heridas son terminales. Las aventuras de Purri y Juan del Agua. Eric Gil Salas. Reminiscencias de la infancia. Estampas de espejos de colores recobrados. Fábula poética de los paisajes perdidos. Entre la ficción y la realidad, solo hay un breve espacio para soñar. Este libro constituye un acercamiento distinto hacia una historia de la ciencia. Es una historia que privilegia la estructura lógica de las teorías científicas sobre las condiciones sociales y económicas en las que vivieron y viven los científicos. Me parece que es un poco equivocado hablar de una ciencia occidental y de otra que no es occidental, porque lo que solemos llamar ciencia occidental en realidad se ha nutrido de influencias de muchos pueblos diferentes. Es decir, nosotros seguimos, por ejemplo, el sistema arábigo para contar, no el de los romanos, por dicha, porque si no sería prácticamente imposible sumar y restar, hacer las 4 operaciones sin tener el cero. Es muy, muy difícil. Y muy pocos pueblos lograron inventar el cero, ¿verdad? Los mayas y los indios. De ahí lo tomaron los árabes y entra en Europa en el siglo XIII con Fibonacci, el matemático italiano. Pero eso no es occidental, eso es asiático y sin embargo hoy día es fundamental para nosotros. Cuando hablamos de ciencia occidental, por ejemplo, hablamos de libros y de papel y todo eso, pero los chinos habían inventado el papel, la tinta la inventaron los egipcios, el alfabeto lo inventaron los fenicios, de manera que en realidad lo que hoy constituye la ciencia, que curiosamente llamamos occidental, es el resultado de una serie de influencias que proceden de muchos pueblos. Pero el énfasis en el libro es en la estructura lógica de las teorías, que permita predecir y explicar. La selección natural es el nombre del punto de vista típicamente darwiniano. Los individuos de cada variedad no son exactamente iguales y a veces una pequeña variación significa la diferencia entre la vida y la muerte. El proceso de selección que siguen los campesinos con especies de animales y plantas domésticas es el mismo que hace la naturaleza, aunque mucho más lento. Están presentes entre individuos de un mismo género, entre géneros de una misma familia y así sucesivamente. Si miramos la selección natural hacia atrás, la conclusión es que todos los seres vivos surgen de un origen común. El problema de explicar qué eran los fósiles, ¿verdad? ¿Qué son los fósiles? ¿Por qué hay restos convertidos en roca o en piedra de animales y plantas en lugares donde ya no existen? ¿De dónde salieron esas cosas? Ese es un problema muy antiguo. Uno lo encuentra, por ejemplo, en Avicena, el gran pensador del Islam del siglo XI. Y Avicena
reconoce que son restos de plantas y animales que ya no existen en el lugar donde se encuentran, pero que existieron en este lugar o en otros lugares y de alguna manera han llegado hasta aquí. Porque la explicación tradicional de que todo fue creado en 6 días o en un momento determinado es muy difícil de compaginar con la idea de que haya plantas y animales que ya no existen o que van organizándose, ordenándose en series de tal manera que hay un progreso temporal en el desarrollo de las especies. A alguien que niega la teoría de la evolución en estos momentos, por ejemplo, que se empeña en decir que no es una teoría, no es un hecho, sino que es una teoría, bueno, es muy sencillo. Lo que habría que preguntarle es cuál es su alternativa, ¿verdad? ¿Cuál es su explicación de los fósiles? ¿Son acaso animales animales que no llegaron a tiempo al arca de Noé, como han dicho algunos, ¿verdad? Pero en ese caso, eso explicaría a los animales, ¿verdad? Pero las plantas, porque la Biblia no habla de que Noé además recogiera muestras de plantas de todo el planeta, ¿verdad? De manera que me parece que la actitud científica es siempre preguntar, bueno, ¿cuál es la alternativa? Digamos, si no hay evolución de especies, si no hay especies que aparecen, desaparecen, que se transforman, si no es este proceso que por lo demás es difícil de explicarlo, ¿verdad? Y más aún de imaginárselo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Simplemente, porque no me digan que es el arca de Noé, ¿verdad? Porque eso, digamos, desde el punto de vista lógico no tiene mucho sentido. Hoy, en Punto y Coma, presentamos la unidad didáctica Redacción de Textos Policiales del autor Rodrigo Campos. Se trata de un libro que enlaza la importancia de la documentación policial como medio para la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica con las normas para una adecuada escritura y comunicación. Una obra fundamental dirigida al profesional de ciencias policiales. Buenas, Rodrigo, ¿cómo está? Muy bien, Yael, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Hoy quería que me comentara un poco sobre lo que es su libro Redacción de Informes Policiales, más o menos de qué trata el libro. Bien, Yael, este libro es un esfuerzo por lograr que la noticia del crimen, lo que llega en primera instancia a nuestro sistema judicial y que sale de las acciones policiales, describa de la mejor manera cuáles fueron los hechos que ocurrieron y cuál fue la participación de cada una de las personas o de las cosas involucradas en ese hecho. Es un esfuerzo por dar una guía lo más simple, práctica, pero de buen uso sobre nuestro idioma para que los oficiales o las personas formadas en esta área puedan describir los hechos de la forma más precisa y unívoca posible. La carrera de Ciencias Policiales, que es donde se utiliza ese libro, es principalmente cursada por oficiales de policía de diferentes cuerpos. El país en este momento tiene 36 cuerpos policiales. También tenemos abogados, periodistas, comunicadores en general, psicólogos, sociólogos y antropólogos estudiando esa área para complementar sus estudios. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la redacción de estos informes? Bien, cuando ocurre un hecho por el cual se llama a la policía, cualquiera que éste sea, normalmente eso debe plasmarse en un informe que se va a la corte. Aunque suene sumamente simple, la interpretación de esos hechos siempre va a surgir de lo que al policía le contó la persona que intervino en el asunto y que posiblemente vaya a tener un estado de emoción pues normalmente un poco alterado. Y eso hay que lograr plasmarlo de manera tal que la fiscalía logre leer todos los elementos que van a configurar un tipo penal u otro tipo penal. ¿Por qué es tan importante eso? Porque depende de esa pequeña descripción, que a veces son unas pocas líneas, depende cuál va a ser el trámite que se le da, si va a la Fiscalía de Flagrancia, si sigue el trámite ordinario y va a la Fiscalía que corresponda en horario normal, si se trata de un asunto contravencional, si se trata de un asunto penal
Y de eso depende incluso si alguien pueda ser privado de su libertad o no, o si una víctima pueda ser sacada de la situación violenta o no. Entonces la descripción debe ser tan exacta, pero a la vez poder reflejar ese pequeño drama humano que ocurre ahí, generalmente en segundos, poderlo reflejar de manera tan unívoca, tan precisa, que no se preste para otras interpretaciones. Rodrigo, ¿y qué otros elementos determinan la calidad de lo que sería un informe policial? No solamente debe ser muy preciso en cuanto a las palabras que se utilicen, sino a los signos de puntuación que se vayan a utilizar en él. ¿Por qué esto? Bueno, primero que es una redacción bastante simple para evitar recovecos del lenguaje. Nuestro idioma tiene muchísimos significados en cada una de las palabras, entonces hay que buscar aquellas que sean lo más exactas y con una puntuación lo más que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Podríamos usar un montón de figuras literarias bellísimas para la literatura y la poesía en nuestro idioma, pero muy poco útiles a nivel de un juzgado, en donde eventualmente va a haber un abogado defensor que podría utilizar una figura literaria para enredar un poco los hechos o para confundir al tribunal o al juez, y esas cosas no deberían ocurrir. Es una interpretación de una interpretación en un momento violento. Sí, es un tema delicado. Es un tema delicado y poder convertir todos esos dramas humanos, porque son muchos, nuestro país ve decenas de miles de casos al año, poder interpretar todo eso de la mejor manera inicia con un informe policial bien escrito. El pez más feo del mundo, de Adriana Valenciano. El pez borrón fue designado como el animal más feo del mundo en el 2013. Anisa, la protagonista de la historia, encuentra en este pececito un nuevo amigo, pues lo ve con los ojos del corazón. Especial interés dirige el libro hacia la astronomía. Camacho nos revela las causas que han hecho que esta ciencia tenga una relación más estrecha que ninguna otra con el funcionamiento de la sociedad. Y de paso, la que más le ha aportado al conocimiento científico a lo largo de las épocas humanas. La condena de Galileo, en 1616 la primera, luego la definitiva unos años después, alejó a la ciencia de Italia. Y uno ve cómo los científicos italianos tuvieron que hacer ciencia, incluso a escondidas después de la condena de Galileo. Y empujó la ciencia más hacia otros países como Francia, Holanda, Inglaterra. Y uno se encuentra que la revolución científica va muy vinculada después con figuras como Newton, Harvey, Gilbert, en Inglaterra, Holanda y Alemania. La ciencia que se hace con Einstein, primero con la teoría específica particular de la relatividad y luego con la teoría general de la relatividad en 1916 y con Max Planck, con la cuántica, ya es de otro nivel de complejidad nuevo. Y ese proceso lo ve uno porque la física se vuelve cada vez más matematizada y cada vez más difícil de entender, ¿verdad? Ya deja de estar al alcance del ciudadano común y corriente que no tenga algún tipo de entrenamiento, de formación, de capacitación en los conceptos y las ideas que le permitirían entender cosas tan complejas como los saltos cuánticos, el nuevo modelo del átomo, etc. Entonces, hay claramente un cambio en la concepción de la naturaleza con esos autores. Hay un nuevo nivel de complejidad de la física y hay problemas que aún resultan difíciles de entender, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona la física cuántica? ¿Cómo es que ocurren los procesos a niveles subatómicos? Que sigue siendo un problema, ¿verdad? Que mucha gente esperaría que algún día se pueda conectar la teoría de la relatividad con la teoría de física cuántica,
que algún día entendamos claramente qué es la gravedad, la gravedad es de las 4 fuerzas, entre comillas, de las que se habla ahora, es la única que no queda, no se ha podido acomodar dentro del modelo estándar. Entre otras razones, porque para la relatividad no es una fuerza, sino que es una propiedad del espacio, en la teoría general de la relatividad. Pero eso queda allí pendiente y sigue pendiente. Lo que pasa es que tanto la relatividad como la cuántica funcionan. Y los datos que han surgido posteriormente más bien tienden a verificarlo y no a refutarlo. En el último capítulo del libro, Darwin expone sus conclusiones y respuestas a objeciones. La verdad de las siguientes proposiciones, a su entender, no admite ser discutida. Todas las partes de la organización e instintos ofrecen, al menos, diferencias individuales. Hay una lucha por la existencia que conduce a la preservación de las desviaciones provechosas de estructura o instinto. Han existido graduaciones en el estado de perfección de cada órgano y cada una fue beneficiosa para el organismo. El caso de Costa Rica es interesante porque nosotros durante la época de la colonia aquí no había nada, ¿verdad? El texto que yo cito ahí del gobernador español Diego de la Haya, cuando llega de España y escribe a la corte en Madrid y dice, en esta provincia no hay ni barbero, ni botica, ni cirujano. Ese era, digamos, peor no podía estar un lugar sobre la tierra, ni siquiera barbero, ¿verdad? Sin embargo, uno ve el salto que se da en el siglo XIX a partir de, digamos, conectado con las palabras tan proféticas de Castro Madrid cuando dice, triste el destino de las naciones que no toman a la ciencia como guía, etcétera, porque necesariamente serán dominadas, algo así, ¿verdad? Ese texto tan bonito de Castro Madrid cuando inaugura el curso en la Universidad de Santo Tomás. Pero la visión tan extraordinaria que tuvieron durante la reforma de la educación en Costa Rica a finales del siglo, cuando traen ese grupo de profesores suizos de lengua francesa, del cual el más famoso es, por supuesto, Henri Pittier. Esa gente hizo cosas extraordinarias, estos suizos de lengua francesa, profesores en el liceo y en el colegio de señoritas, y que crearon una serie de instituciones como el servicio meteorológico. Instituciones que tenían que ver con sismos, con clima, etcétera, ¿verdad? Luego viene la primera generación de científicos costarricenses, con gente como Anastasio Alfaro, que culmina, por supuesto, con Clorito Picado. Pero después se vino abajo la ciencia de Costa Rica, e incluso curiosamente, hasta en forma material. Es decir, todavía libros antiguos mencionan la extraordinaria colección de restos fósiles del Museo Nacional. ¿Qué se hizo esa colección? Nadie lo sabe. Pues parece que se perdió durante los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil del 48, pero esa colección se perdió. Hay que esperar a la reforma universitaria. Bueno, primero la creación de la universidad, pero ya había sido, o la restauración de la universidad en los años 40, pero sobre todo la reforma de los años 50, cuando nuevamente hay una visión para traer gente de fuera, profesores famosos, entre los cuales viene Constantino Láscaris, ¿verdad? En el 57. Entonces, la reforma universitaria de la Universidad de Costa Rica de 1956, que se pone en marcha en el 57, es la que genera lo que tenemos hoy día. Y las instituciones como el CONICYT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que han tenido efectos y resultados diversos. Digamos, ha habido digamos, hay gente, en algunos campos hay gente que ha logrado mucho, en otros Costa Rica se ha quedado rezagada. Y ese capitulito tan corto sobre la ciencia en Costa Rica tendría que ampliarse en otra edición, en otro libro, con los datos que recoge el libro del año pasado, el informe del Estado de la Nación sobre el Estado de la Nación en Ciencia y Tecnología. Ciencia, Tecnología e Innovación. La revolución científica desencadenada por Darwin a partir de la publicación de su teoría sobre el origen de las especies
es ampliamente tratada en el libro del investigador Luis Camacho. Esta obra ganó el Premio Áncora de Ensayo del 2015. Adquiéralo en todas las librerías de la UNED. Nos despedimos desde la Biblioteca Nacional en San José.